La primera vez que Mariana olió el pasillo del hospital, le pareció que la lejía intentaba borrar el mundo. Llevaba en la mano un frasquito con agua tibia y canela, ese olor dulce que en su casa calmaba la tos de su mamá, como un rezo breve. A su lado, un hombre de traje oscuro sostenía una carpeta con papeles sellados y la corbata mal anudada, como si algo la hubiera aflojado desde adentro. No hablaban. Solo escuchaban el silbido de un respirador detrás de una puerta y el eco de pasos impacientes. Mariana apretó el frasco, acercándolo a su nariz, y se prometió en silencio no llorar. El hombre miró sus dedos pequeños y dijo, casi inaudible, «Permítame ayudar». Ella no respondió. El olor a canela la sostuvo como una cuerda invisible mientras el mundo parecía detenerse. En su casa, mucho antes de ese pasillo, el mundo se movía más despacio. Era un cuarto y una cocinita en la periferia de Guadalajara, un edificio de paredes gastadas donde el sol entraba en cuadrados, pintando el piso con luz cansada. El departamento olía a tela guardada en cajas, a jabón barato y, por encima de todo, a canela. Teresa, su mamá, acostumbraba a hervir palitos en una ollita vieja. Decía que el vapor ayudaba a respirar mejor, que el olor calentaba la memoria. En la esquina dormía la máquina de coser, cubierta por un mantelito. Antes, ese clic-clac marcaba las horas de la casa. Ahora, el silencio se había vuelto el nuevo reloj. Mariana tenía 11 años y unos ojos atentos que parecían medir el aire, comprobando si alcanzaría para el día. Se levantaba antes de que el camión de basura hiciera su escándalo en la calle. Ponía agua a calentar, lavaba los trastes de la noche y preparaba arroz con un pedacito de canela, porque ese sabor hacía sonreír a Teresa, incluso en los días de tos. Luego revisaba su mochila, cuaderno forrado, lápiz mordido y una bolsita con dulces caseros que ella misma hacía para vender en la salida de la escuela y en la tiendita de la esquina. Había aprendido a mezclar amaranto con miel y a espolvorear una pizca de canela. Así todo lo que tocaba llevaba un rastro de hogar. Teresa había sido costurera en una confección del centro. Sus manos sabían ajustar dobladillos con una paciencia que parecía música. La tela no se pelea, decía, se convence, pero la enfermedad respiratoria la fue sacando, como quien apaga una luz girando la perilla con lentitud. Volvía a casa con los ojos rojos, la garganta áspera y un cansancio que no cabía en el cuerpo. Un día ya no volvió. La máquina de coser se quedó quieta, como un animal fiel, esperando una voz. Los médicos del centro de salud de la colonia hacían lo que podían. Había días con receta y días con mirada. Mariana aprendió a cruzar la ciudad con una moneda exacta y un papel doblado, a preguntar con respeto, a insistir con esa dignidad que no grita. A veces lograba el inhalador, a veces apenas jarabe. «Paciencia, mijita», le decían, y ella asentía, con ese orgullo silencioso de quien sabe que rendirse no es opción. Cuando regresaba a casa, abría la olla con canela para que el cuarto se llenara de ese perfume tibio. Entonces Teresa respiraba más hondo, como si el corazón también tuviera bronquios. En la escuela, Mariana era aplicada y callada. No le gustaba que sus compañeras preguntaran por qué usaba los mismos zapatos todos los días, bien lustrados, pero con las puntas gastadas. La maestra, una señora de lentes delgados, apreciaba su letra clara y su manera de escuchar. Un mediodía, al final de clase, Mariana entró al programa de lectura en voz alta. Eligió un cuento sencillo sobre una niña y su abuela. La dulzura de las palabras le recordó el olor a canela de su casa. Leyó sin tropezarse y, al terminar, hubo un aplauso breve, discreto, que le subió calor a las mejillas. Micropico de orgullo. Por un instante, se sintió vista. De regreso a casa pasaba por la tiendita de Don Chava. «¿Cómo va tu mamá, hija?» «Ahí vamos, señor», contestaba Mariana, usando el usted con la naturalidad de quien entiende que el respeto también alimenta. Dejaba una bolsita de dulces y recogía unas monedas. Cada peso tenía destino. Medicinas, tortillas, gas. Un día, mientras contaba el cambio en la palma,
Una moneda rodó y se escondió bajo un charco. Estaba a punto de llorar. Esa moneda era la diferencia entre comprar jarabe o no. Cuando un chofer de camión, que había visto la escena, bajó un escalón y, con su zapato, arrastró la moneda hasta sus dedos. «Ándele, campeona», dijo. «No se me agüite». Mariana murmuró gracias y sintió un alivio tan grande que la calle pareció ensancharse. Segundo micropico, la bondad ajena como un vaso de agua en día de calor. Por las noches, cuando la tos de Teresa se calmaba un poco, conversaban bajito. «Cuénteme de la escuela», pedía la madre, y Mariana hablaba de las lecturas, de un árbol que daba sombra en el patio, del perrito flaco que dormía junto a la reja. A veces, Teresa recordaba la confección. Había una señora que hacía bastillas cantando boleros. Yo la escuchaba, y el día se me iba más rápido. Luego tosía, y Mariana acercaba el vaso con agua tibia y canela. «Huele a vida», decía Teresa cerrando los ojos. El dinero nunca alcanzaba, pero ellas sabían estirarlo como quien estira una tela sin que se rompa. Los fines de semana, Mariana, barriendo el pasillo compartido, ganaba unas monedas extra. «Lo que uno puede se hace», repetía Teresa con esa sabiduría humilde de madre. Había días verdaderamente difíciles, cuando se acababa el gas, cuando el techo lloraba con la lluvia, cuando el cuerpo de Teresa parecía un acordeón que no lograba dar la nota. En esos días, Mariana frotaba un papelito de canela entre los dedos, llenándose la nariz de ese aroma dulce. Era su ancla. En el pequeño edificio, todos conocían a Teresa y a Mariana. La vecina del tercero, una señora que vendía gelatinas, dejaba a veces un cuadrito verde en la puerta. El vigilante improvisado, un joven que por las tardes cuidaba coches, les ofrecía avisar si llegaba alguna campaña de salud gratuita. Pequeños gestos que sostenían la palabra comunidad. «Dios aprieta pero no ahorca», decía Teresa, y Mariana asentía, porque la frase le sonaba a manta floja que no corta la piel. La ciudad quedaba lejos y cerca a la vez. Desde la ventana se veía el resplandor del centro cuando atardecía. Mariana lo miraba como si fuera otro planeta, brillante y ordenado. A veces imaginaba a su mamá caminando con fuerza, llevando un bolsito de costura, saludando a las clientas como antes. «Cuando mejore voy a volver a coser aunque sea en la casa», decía Teresa. «Usted me va a ayudar a medir dobladillos». Mariana sonreía, aunque entendía que los pulmones de su mamá eran un terreno con piedras. Un lunes, el doctor del centro de salud les explicó con paciencia que lo ideal era una evaluación más completa en el hospital general. «Los pulmones están peleando solos, doña Teresa», dijo. «Hay que darles aliados». Mariana, que escuchaba con la espalda recta, pensó en inhaladores, análisis, filas. También pensó en el olor a canela que la esperaba en casa y en cómo, por un momento, ese aroma podía engañar al miedo. Aquella semana, la tiendita de Don Chava organizó una rifa para juntar fondos para un niño del barrio. Mariana llevó 2 bolsitas de sus dulces con canela como donación. «No más es poquito pero con cariño», dijo. Don Chava le guiñó un ojo. «El cariño pesa más que el azúcar, mija». Por la tarde, de camino a casa, Mariana vio un cartel pegado en un poste. «Feria artesanal en el centro, sábado y domingo». Se quedó mirando los colores del anuncio. Le pareció una puerta. Pensó en los dulces, pensó en la canela, pensó en el hospital que, como un monstruo, pedía recibos. No dijo nada todavía. Esa noche, el ventilador iba y venía, moviendo el aire con displicencia. Teresa batallaba para dormir. Mariana se levantó, encendió la luz y preparó otra ollita con canela. El vapor llenó el cuarto y la mamá respiró un poco mejor. «Tiene manos de adulta, mi niña», murmuró Teresa, con orgullo y tristeza mezclados. Mariana le acarició la frente y le habló al oído, como si contara un secreto. «Mamá, vamos a estar bien, yo sé que sí», lo dijo despacio, no para engañar, sino para prometerse una tarea. Los días siguientes fueron un baile de tareas: escuela, tiendita, centro de salud, cocina. Mariana encontró un ritmo adentro del cansancio, como quien aprende a remar contra corriente sin gastar cada aliento. La maestra le devolvió un ejercicio con una carita feliz dibujada. «Usted tiene buena cabeza, Mariana»,
le dijo. No la pierda. Ella guardó la hoja entre los cuadernos como si fuera un talismán. En una tarde especialmente calurosa, la tos de Teresa se desbordó y el jarabe llegó a su última gota. Mariana hizo cuentas en una hoja. Lo del alquiler, lo de la comida, lo del transporte. La columna de números le pareció una calle sin salida. Abrió la alacena y encontró una bolsa casi llena de canela. El olor le golpeó los ojos con ternura. Tocó los palitos y por primera vez pensó en ellos no como remedio, sino como posibilidad. Si hago más dulces, si los llevo donde hay más gente, contó a Teresa su idea de ir al centro el fin de semana, no más para ver. La madre la miró con esa mezcla de orgullo y miedo que solo conocen las madres. Es lejos, dijo. La gente allá tiene prisa. Mariana apretó los labios. También compra. Y yo sé tratar bien. Teresa suspiró. A ver, pues, pero me promete que no se aleja de las plazas, y que si algo no le gusta, regresa enseguida. Se lo prometo. El sábado amaneció con un cielo de un azul cansado. Mariana se puso su mejor blusa, lavada y remendada con esmero, y peinó su cabello con una trenza apretada. Preparó una tanda grande de dulces de amaranto con miel y canela, los acomodó en una caja de cartón forrada con papel limpio y la metió en una mochila que ya no cerraba bien. Antes de salir, volvió a hervir canela para que la casa quedara perfumada. A Teresa le gustaba despertar con ese olor, creyendo por un segundo que el mundo era más amable. Vaya con cuidado, mi niña, dijo la madre tomándole la mano, y acuérdese, lo barato sale caro, así que venda con la frente en alto. Mariana sonrió. Sí, mamá. Abrió la puerta y la luz del pasillo le pintó la cara. El edificio estaba tranquilo. Una radio lejana tocaba un bolero. Mariana bajó las escaleras, sintiendo el peso de la mochila y la ligereza de la decisión. Afuera, el aire olía a calle madrugadora y a canela que se quedaba en su ropa, como una bendición sencilla. Miró hacia el centro, ese resplandor que desde su ventana parecía otro planeta, y pensó en pasos, en plazas, en voces. Cerró los ojos un instante, respiró hondo y dejó que la canela le dibujara valor en el pecho. Caminó hasta la parada del camión. El conductor la saludó con un gesto. Mariana subió, pagó con monedas contadas y se sentó junto a la ventana. La ciudad pasó en cuadros, murales deslavados, niños jugando con una pelota, una señora regando plantas en cubetas. En su mente, los números seguían bailando, pero ya no eran una pared, parecían una escalera. Afuera, el centro se acercaba, prometiendo prisa, promesas y pruebas. Mariana apoyó la frente en el vidrio y por un segundo se vio de lejos. Una niña con una mochila grande, agarrada a un olor a canela que era su casa y su fe. Cuando el camión se detuvo, el rumor de la ciudad la abrazó. Pasos, vendedores, risas, claxones. Mariana descendió con cuidado, alisó su blusa y ajustó la trenza. El sol, todavía amable, le tocó los párpados. En el aire, la canela persistía, pequeña pero firme, como un hilo que la unía a Teresa desde la distancia. Levantó la mirada y dio el primer paso hacia la plaza, con el corazón latiendo en una mezcla de nervios y esperanza. Mariana bajó del camión y el bullicio del centro la envolvió de inmediato. El recuerdo de la promesa hecha a su mamá todavía la acompañaba. No alejarse demasiado, no confiar en cualquiera, regresar si algo no le gustaba. La ciudad olía a gasolina, a fritanga callejera y a prisa, pero en su mochila todavía se guardaba el perfume de la canela, como un corazón secreto que latía solo para ella. Apretó bien la trenza y sostuvo la caja con los dulces. La plaza estaba llena de puestos con colores brillantes, artesanos gritando ofertas, turistas sacando fotos y familias comprando recuerdos. Mariana se detuvo un instante, intimidada, pero luego recordó las palabras de Teresa, venda con la frente en alto. Así que respiró hondo, levantó el mentón y comenzó a caminar buscando un rincón donde su voz pudiera ser escuchada. Al principio nadie la miraba. Pasaban frente a ella con bolsas cargadas y pasos apurados. Un hombre la empujó sin querer, una señora se quejó de que estorbaba. Mariana sintió un nudo en la garganta, las monedas de ida quemándole el bolsillo.
Iba a dar media vuelta cuando una niña más pequeña que ella se acercó con curiosidad. ¿Qué son?, preguntó señalando la caja. Mariana abrió el cartón y el aroma a canela se escapó, dulce y envolvente. Son alegrías con amaranto y miel, llevan un secreto de mi mamá. La niña rió y su mamá, que la esperaba, decidió comprar 2. Se ven hechos con cariño. Primera venta, primer alivio. Ese pequeño triunfo le dio coraje. Mariana empezó a ofrecer con voz clara, sin gritar, mirando a los ojos. Lleve sus dulces con canela, caseros y con amor. Algunos la ignoraban, otros sonreían y seguían de largo. Pero de a poco, las monedas comenzaron a tintinear en su bolsita. Cada venta era como un suspiro nuevo para su mamá, como un hilo más en el telar invisible que la sostenía. El sol subía, el cansancio se acumulaba, pero el orgullo mantenía sus hombros rectos. En medio del gentío, un hombre de traje oscuro se detuvo a mirar. No era turista ni vecino, se notaba en el corte impecable de su saco y en los zapatos brillantes que contrastaban con el polvo de la plaza. Mariana sintió sus ojos sobre ella y, por un instante, el corazón le latió con desconfianza. Él se acercó despacio, inclinó la cabeza y preguntó con voz grave, ¿usted los hizo? Ella asintió, sorprendida de que alguien tan elegante usara el usted con una niña. El hombre tomó un dulce, lo probó y guardó silencio. Mariana no sabía si era bueno o malo ese silencio. Finalmente, él sacó un billete demasiado grande y lo puso en su mano. Quédese con el cambio. Y se marchó, sin dar nombre, perdiéndose entre la multitud. Mariana lo miró alejarse con el corazón confundido. No entendía por qué alguien así, que podía comprar en cualquier pastelería, había probado sus dulces. Guardó el billete con cuidado, como si quemara. Ese encuentro inesperado quedó flotando, como un presagio que ella todavía no podía nombrar. La tarde comenzaba a caer, las sombras se alargaban sobre el empedrado. Mariana recogió la caja, ya casi vacía, y se preparó para regresar. El aire olía a canela mezclada con el humo de los antojitos callejeros. Cerró los ojos un segundo y pensó en su mamá respirando mejor, en la ollita sobre el fuego, en el hogar esperando. Y sin saberlo, también pensó en ese hombre de traje, que volvería a cruzarse en su camino mucho antes de lo que imaginaba. El domingo amaneció con un cielo grisáceo y un aire húmedo que anunciaba lluvia. Mariana despertó temprano, todavía con la emoción de haber vendido casi toda su caja de dulces en el centro el día anterior. Le contó a su mamá cada detalle, exagerando un poco las sonrisas de la gente y minimizando los momentos difíciles, porque no quería que Teresa se preocupara. Pero lo que no le contó fue lo del hombre del traje, ese que le había pagado con un billete grande y la había dejado con un cosquilleo extraño en el pecho. Ese recuerdo lo guardó en silencio, como un secreto que no sabía aún si era bueno o peligroso. Teresa, más tranquila porque había jarabe suficiente para unos días, le acarició la trenza y le dijo, «Diosito lo ve todo, hija. Él no se queda con nada de lo que uno hace con amor». Mariana sonrió, abrazándola fuerte, sintiendo bajo la blusa de su mamá ese silbido leve de los pulmones que nunca la dejaban en paz. El olor a canela de la ollita seguía llenando el departamento, envolviéndolas como si fuera un rebozo protector. La semana comenzó con la rutina de siempre. Escuela en la mañana, compras mínimas en la tiendita, preparar arroz o sopita al mediodía, revisar las medicinas por la tarde. Pero algo dentro de Mariana había cambiado. Sentía que, más allá del barrio, había un mundo que podía escucharla. Y esa sensación le daba un orgullo discreto, pero poderoso. El miércoles, mientras regresaba de la escuela con unos dulces nuevos en la mochila, Mariana se equivocó de camión. Se distrajo mirando por la ventana, siguiendo un mural colorido, y bajó en una parada desconocida, en pleno centro de Guadalajara. Las calles eran más anchas, los edificios más altos, la gente caminaba con prisa y nadie parecía mirarse entre sí. Mariana intentó orientarse, pero las cuadras se parecían y los letreros le confundían. La angustia le apretó el estómago. Recordó la promesa a su mamá, si algo no le gusta, regrese.
Pero ¿cómo regresaba si no sabía dónde estaba? Se apoyó en una esquina, con la mochila resbalando de un hombro. El ruido de los autos, los claxones y el murmullo de la gente le daban vueltas en la cabeza. Entonces, de repente, una voz conocida, grave pero amable, la hizo girar. Era el hombre del traje, esta vez sin tanta prisa, con la corbata floja y la mirada cansada. ¿Se perdió, niña?, preguntó. Mariana tragó saliva, dudando si debía contestar. Sí, señor, tomé el camión equivocado. Él la observó con un gesto serio, pero no duro. Venga, le acompaño a la terminal. No es seguro andar sola por aquí. Mariana pensó en la advertencia de su mamá, pero también en la forma respetuosa en que él hablaba. Dudó un momento, hasta que el olor de la canela que escapaba de su mochila le dio un poco de valor. Caminó a su lado, guardando cierta distancia. Me llamo Julián, dijo él, como quien ofrece un puente. Mariana no respondió de inmediato, pero al final dijo bajito, yo soy Mariana. Y en ese cruce simple de nombres comenzó una conexión inesperada. En el camino, Julián la escuchó hablar de la escuela, de su mamá costurera, de los dulces que preparaba. Cada palabra lo desarmaba un poco. Acostumbrado a juntas de negocio y conversaciones llenas de cifras, escuchar a una niña hablar de arroz con canela y de cómo lustraba sus zapatos para que parecieran nuevos, le removía algo que creía olvidado. Usted tiene mucho valor, murmuró sin darse cuenta. Mariana no entendió bien si lo decía por ella o por las cosas que cargaba en silencio. Cuando llegaron a la terminal, Julián se detuvo. Sacó su cartera y le extendió unas monedas para el pasaje. Mariana apretó los labios. Gracias, pero yo traigo lo mío, respondió con dignidad. Julián sonrió apenas. Así debe ser. No insistió. Solo la vio subir al camión, y antes de que la puerta se cerrara, ella alcanzó a decir, gracias por acompañarme. El camión arrancó, y Mariana se quedó con el corazón agitado, sin saber por qué ese encuentro pesaba tanto en su memoria. Esa noche, mientras encendía la olla con canela, Mariana le contó a Teresa que se había perdido un poco en el centro, pero que había logrado regresar bien. Omitió mencionar a Julián, no por desconfianza hacia su madre, sino porque no sabía cómo explicar la sensación que le había dejado. Teresa, al inhalar el aroma dulce del vapor, la abrazó y dijo, lo importante es que siempre vuelve a casa, hija. Mariana cerró los ojos y en silencio se prometió nunca romper esa promesa. Pero lo que ni Mariana ni Teresa sabían era que Julián, al volver a su oficina esa tarde, no había logrado concentrarse. La imagen de la niña con su caja de dulces y sus ojos grandes lo perseguía, y lo que empezó como un gesto de cortesía, pronto se convertiría en una inquietud imposible de ignorar. Desde aquella tarde en que Julián acompañó a Mariana a la terminal, algo se había movido en su interior. Durante días no pudo evitar recordar la dignidad con la que la niña rechazó el dinero para el pasaje. En sus reuniones de empresa, mientras los ingenieros discutían cifras y proyectos millonarios, él se sorprendía pensando en el olor a canela que parecía quedar impregnado en su memoria, como si la mochila de Mariana lo hubiera seguido hasta su oficina. Mariana, por su parte, tampoco olvidaba. No lo decía en voz alta, ni siquiera a su madre. Pero la figura de ese hombre serio, que a diferencia de muchos no la trató como una niña cualquiera, sino con respeto, le aparecía de repente cuando lavaba los trastes o preparaba el arroz. No era miedo, tampoco confianza plena. Era una mezcla de curiosidad y de algo que no lograba nombrar. Un viernes por la tarde, después de salir de la escuela, Mariana decidió volver al centro con otra caja de dulces. Había aprendido a ubicarse mejor en las calles, y aunque Teresa se preocupaba, le dio permiso con la condición de regresar antes de oscurecer. «Prométame que no va a hablar con cualquiera», le advirtió, con esa tos que cortaba las frases a la mitad. Mariana asintió y se puso la trenza apretada, como armadura. El olor a canela en la mochila le daba seguridad, como si llevara a su madre consigo. Ese día la plaza estaba aún más llena. Había un grupo de músicos callejeros tocando rancheras, vendedores de globos que coloreaban el aire y turistas tomando fotos de la catedral. Mariana eligió un rincón cerca de un puesto de artesanías y empezó a ofrecer sus dulces con voz firme. Al principio,
Las ventas fueron lentas, pero poco a poco la gente se acercó. Una señora mayor compró 4, diciendo que le recordaban a los dulces que hacía su abuela. Mariana sonrió con orgullo. Ese era el mejor cumplido. De repente, entre la multitud, volvió a verlo. Julián, de traje gris esta vez, con el celular en la mano y el ceño fruncido, como si cargara el peso de varios problemas al mismo tiempo. Mariana sintió un salto en el estómago. Él la vio enseguida. Se acercó despacio y esta vez no preguntó nada, solo tomó un dulce, lo probó y asintió. «Me recuerda a algo de mi infancia», dijo en voz baja, más para sí que para ella. Mariana, sorprendida, le contestó tímida. «Es la canela, siempre huele a hogar». Julián la miró como si esas palabras le hubieran abierto una ventana que llevaba años cerrada. Fue entonces cuando un par de ejecutivos, colegas de Julián, lo reconocieron en la plaza. Lo saludaron con sorpresa y algo de burla. «¿Qué hace aquí, Julián? ¿Comprando dulces callejeros? No sabía que ahora se dedicaba a la beneficencia». Rieron entre ellos, sin mala intención aparente, pero con ese tono que hiere más que un grito. Mariana bajó la mirada, sintiendo una punzada de vergüenza que no le correspondía. Julián, sin embargo, se quedó en silencio, con la mandíbula apretada. No respondió a la burla, pero dentro de él se encendió una incomodidad que lo acompañaría mucho tiempo. Después de que sus colegas se marcharon, Julián sacó la cartera. Mariana, recordando la vez anterior, levantó la mano. «No necesito que me regale, señor. Si quiere, cómpreme, pero con lo justo». Julián la miró unos segundos y guardó el billete grande que había sacado. Sacó monedas exactas, pagó y tomó solo un dulce. «Tiene razón», dijo con un gesto que mezclaba respeto y aprendizaje. Ese fue un momento pequeño, pero para los dos significó mucho. El cielo comenzaba a nublarse y la lluvia amenazaba. Mariana recogió sus cosas y se preparó para irse. Julián la acompañó unos metros, en silencio. Ella caminaba con pasos rápidos, sosteniendo la mochila, él con las manos en los bolsillos. Al llegar a la parada del camión, se despidieron con un simple «Cuídese», y Mariana respondió «Usted también». Esa breve despedida quedó flotando en el aire, como una promesa de que sus caminos volverían a cruzarse. Esa noche, de regreso en el departamento, Mariana entró empapada por la lluvia ligera, pero con los ojos brillantes. Teresa la esperaba con la olla de canela encendida. «Vendí casi todo, mamá», dijo Mariana, y le mostró las monedas. Teresa la abrazó con un orgullo que la tos no pudo apagar. Pero en medio de la alegría, Mariana guardó silencio otra vez sobre Julián, no por desconfianza, sino porque no sabía cómo explicar lo que sentía, que aquel hombre de traje parecía tener también un vacío, uno que, de algún modo, se llenaba un poquito con cada dulce de canela. Esa misma noche, en un apartamento de lujo en el centro, Julián sirvió un whisky en un vaso de cristal, pero lo dejó intacto sobre la mesa. El olor a canela, todavía en su recuerdo, lo distraía. Pensó en su infancia en casa de su abuela, cuando ella preparaba arroz con leche los domingos. Algo que había olvidado por completo volvió a golpearlo con fuerza, y se preguntó, por primera vez en muchos años, qué valor tenían realmente las cosas que había acumulado en su vida. El silencio de esa pregunta lo acompañó hasta quedarse dormido. La mañana del sábado amaneció clara, con un sol tímido que iluminaba el departamento de Mariana, como si quisiera regalarles un respiro. Teresa tosía menos ese día, gracias al jarabe que aún quedaba, y la niña aprovechó para barrer el pasillo y preparar un arroz con un pedacito de canela, ese perfume que siempre lograba suavizar las horas más pesadas. Mientras revolvía la olla, no podía quitarse de la cabeza la mirada de Julián la tarde anterior. No la de empresario, ni la de hombre serio, sino la de alguien que había sentido vergüenza cuando sus propios colegas se burlaron de él. En otra parte de la ciudad, Julián se levantó temprano también. No fue a jugar golf ni a revisar contratos, como solía hacer los sábados. En cambio, salió a caminar sin rumbo, con una inquietud que no sabía nombrar. El eco de la dignidad de Mariana lo perseguía, esa niña que no aceptaba limosnas,
que vendía dulces con el orgullo de quien ofrece un tesoro. El olor a canela parecía seguirlo incluso en las calles elegantes del centro, un recordatorio de que había mundos mucho más verdaderos que los que él frecuentaba. El destino volvió a juntarlos esa misma tarde. Mariana había decidido acompañar a su mamá al centro de salud porque Teresa necesitaba un nuevo chequeo. Llevaban la mochila con documentos y la olla aún en el estómago, impregnada en olor a canela. La sala de espera estaba llena, los bancos fríos, el aire cargado de tos y murmullos resignados. Mariana sostuvo la mano de su madre con fuerza, tratando de transmitirle calma. Fue entonces cuando Julián apareció. Estaba ahí por asuntos de su fundación empresarial, que financiaba ocasionalmente donaciones de medicamentos. Vestía con menos formalidad que de costumbre, pero aún así su figura contrastaba con la precariedad del lugar. Mariana lo reconoció de inmediato. Él también la vio, y esta vez no dudó en acercarse. «¿Cómo está Mariana?», preguntó con voz baja, inclinándose un poco para no llamar la atención. La niña lo miró sorprendida. No esperaba que recordara su nombre. Teresa lo observó extrañada, y Mariana se apresuró a presentarlos. «Mamá, él es Julián. Me ayudó una vez en el centro». Teresa, con la dignidad que no perdía ni en los momentos más duros, le extendió la mano. «Mucho gusto, señor. Gracias por cuidar a mi hija». Julián la saludó con respeto, notando la debilidad en sus dedos y la nobleza en su mirada. Ese instante, simple pero cargado, fue el inicio de algo mayor. Julián, acostumbrado a tratos formales y distantes, sintió que ahí, en esa sala modesta, había más humanidad que en todos sus despachos con vista panorámica. Cuando llamaron a Teresa para la consulta, Mariana se quedó en el pasillo con el frasquito de agua con canela que siempre llevaba, por si su mamá necesitaba aliviar la tos. Julián se sentó a su lado, en silencio. No hubo grandes palabras, solo la presencia compartida. Y mientras esperaban, Mariana pensó que quizá, por primera vez, ese hombre tan diferente no estaba allí para observarla desde arriba, sino para acompañarla desde el mismo suelo. La puerta del consultorio se cerró detrás de Teresa y el sonido metálico resonó en el pasillo. Mariana apretó el frasco, el olor a canela llenándole la nariz, y Julián la miró con un gesto que mezclaba respeto y una extraña ternura. Fue en ese momento, sin saberlo, que ambos comenzaron a cambiar. Cuando Teresa salió del consultorio del Hospital General, el diagnóstico fue claro y duro. Necesitaba un tratamiento más completo, algo que escapaba por mucho de sus posibilidades económicas. Mariana la sostenía del brazo, con el frasquito de agua con canela en la otra mano, como si ese perfume dulce pudiera defenderlas del peso de las palabras médicas. Teresa sonrió débilmente, intentando ocultar la preocupación, pero la niña lo notó en sus ojos cansados. «No se preocupe, mamá», dijo con firmeza. «Vamos a salir adelante». Julián, que había escuchado parte de la conversación desde el pasillo, se quedó quieto. Toda su vida había creído que el dinero resolvía las cosas, contratos, negocios, incluso problemas familiares. Pero ahí, frente a esa niña que hablaba con tanta seguridad pese a tener tan poco, entendió que había algo más valioso que todo lo que él poseía, y algo en su interior decidió que no podía seguir indiferente. En los días que siguieron, Julián comenzó a acercarse de manera discreta. Al principio con gestos simples, conseguir un turno más rápido en el hospital, enviar discretamente un paquete con medicinas, presentarse en la plaza para comprar dulces y recomendar a otros que hicieran lo mismo. Mariana, siempre alerta, le preguntaba: «¿Por qué hace todo esto, señor?». Y Julián respondía con voz grave: «Porque usted y su mamá me recuerdan lo que olvidé, que la vida no se mide en dinero, sino en dignidad». El barrio empezó a notar la presencia de aquel hombre elegante que llegaba de vez en cuando. Algunos lo miraban con desconfianza, otros con curiosidad. Teresa, en su cama sencilla, rezaba por él cada noche, convencida de que Dios había puesto un puente en sus vidas. Mariana, sin embargo, mantenía los pies firmes en la tierra. Agradecía, sí, pero nunca aceptaba sin ofrecer algo a cambio.
Si nos trae medicinas, yo le preparo arroz con canela. Si nos ayuda con la cita, yo le leo un cuento de la escuela. Era su manera de equilibrar la balanza. Con el tiempo, Julián empezó a pasar más horas en el departamento pequeño. Escuchaba el clic-clac de la vieja máquina de coser cuando Teresa lograba reunir fuerzas para moverla. Compartía la mesa estrecha con platos de arroz sencillo y dulces de amaranto. Allí, rodeado de paredes descascaradas y de olor a canela, Julián se sintió más en casa que en su propio apartamento de lujo. Redescubrió recuerdos de infancia, de su abuela, de canciones olvidadas y, sobre todo, descubrió algo que nunca había buscado: la paz. El clímax llegó cuando Teresa sufrió una crisis respiratoria fuerte una madrugada. Mariana, desesperada, corrió a la calle en busca de ayuda. Fue Julián quien llegó primero, avisado por los vecinos. Cargó a Teresa en sus brazos, bajó las escaleras con rapidez y la llevó en su propio coche al hospital. En el camino, Mariana sostenía la mano de su madre y entre sollozos repetía: «Aguante, mamá, aguante». El olor a canela de la mochila abierta llenaba el auto, mezclándose con la tensión. Esa noche, Julián lloró en silencio, con las manos temblando en el volante, comprendiendo que su vida estaba siendo transformada para siempre. Teresa se recuperó, aunque con la advertencia de que necesitaría cuidados constantes. Julián, sin esperar agradecimientos, puso a disposición lo necesario para que nunca más les faltara atención médica. Pero lo más grande no fue el dinero, fue la amistad sincera que nació entre los tres. Mariana dejó de verlo como un extraño elegante y lo miró como alguien que, a pesar de todo su poder, también necesitaba aprender a ser humano. Teresa, con gratitud, le dijo una tarde: «Usted no vino a salvarnos, Dios lo trajo para que nos acompañáramos». Con el paso de los meses, la transformación de Julián fue evidente. En su empresa, comenzó a impulsar proyectos sociales que antes le parecían pérdida de tiempo. En su vida personal, dejó de lado la soledad elegante para abrirse a la compañía humilde, pero sincera, de aquellas que lo habían enseñado a respirar de nuevo. Y siempre, en cada visita, pedía un arroz con canela, porque ese olor se había convertido en símbolo de todo lo que ahora valoraba. Un año después, Mariana leyó en la escuela un ensayo titulado «Lo que significa dignidad». Escribió sobre su madre, sobre la lucha diaria y sobre un hombre que aprendió que el corazón no se compra. La maestra, emocionada, le dio un abrazo y dijo que sus palabras tenían el poder de cambiar a quienes las escucharan. La historia de ellos tres no se volvió noticia en los periódicos, pero sí en los corazones del barrio. Y cada vez que alguien preguntaba cómo habían logrado resistir, Teresa sonreía y respondía: «Con fe, con trabajo y con el olor de la canela que nunca nos abandonó». Si esta historia tocó su corazón, cuéntenos su recuerdo en los comentarios. Gracias por acompañarnos. Su like y su suscripción nos ayudan a seguir contando historias con alma.